Hola, mi nombre es María Guadalupe Caballero Guillén y soy alumna del doctorado en educación de la Universidad Valle del Grijalva, Campus Comitán. Este video lo hago como proyecto final de la materia de evaluación curricular, cuya materia está centrada en los procesos en los que nosotros como docentes evaluamos al alumno en su proceso de aprendizaje. Para empezar, me gustaría definir el concepto de currículo, ¿no? El concepto de currículo lo vamos a denominar como sirve para establecer un valor de lo que se considera correcto en cuanto al aprendizaje que debe de tener un alumno frente a una materia. Sin embargo, dentro de este proceso de evaluación, pues hay diferentes maneras en las cuales nosotros venimos interpretando esa forma en la que el alumno aprende y cómo nosotros como maestros vamos ocupando esas diferentes formas de aprendizaje para que el alumno pues vaya aprendiendo de manera distinta. Primero hay que considerar que cuando yo decido formar un proceso de evaluación, lo primero que tengo que tener en consideración es que el clima en donde se desarrolla el aprendizaje sea un clima favorable. ¿A qué me refiero con un clima favorable? Lo primero que hay que considerar es que el alumno debería sentirse en plena confianza, que sienta totalmente la libertad de expresarse como él requiera y también poder hacerle llegar al maestro la información que corresponde a cómo se está sintiendo en diferentes momentos de pues, su desarrollo, ¿no? De lo que va aprendiendo, si en algún momento no le va entendiendo algún tema, que pueda tener esta libertad para acercarse al maestro. Sin embargo, en muchas ocasiones este clima, ya sea de parte del maestro o de parte del alumno, no resulta al 100% favorable. Y eso va a traer graves consecuencias en que el alumno no va a aprender de la manera correcta. Ya que tenemos en consideración que el clima que nosotros queremos pues propiciar en el aula de clases es favorable, entonces nos pasamos al segundo paso. Estoy en el proceso de la evaluación curricular, o sea, quiero evaluar qué tanto el alumno está aprendiendo o no. Y entonces aquí viene la parte en donde lo que nosotros debemos hacer es tener muy en claro qué es lo que quiero evaluar, qué quiero conocer. Que el alumno memoriza los temas, o que el alumno aprendió los temas y quiere utilizarlos a su favor. Aquí el punto entonces sería considerar que este proceso de evaluación tiene que responder al objetivo que yo pretendo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero conocer? Y a partir de eso que quiero conocer, entonces puedo tener la posibilidad de ayudarle al alumno para que pueda aprender de una mejor manera. Dentro de este contexto, entonces viene la parte en la que yo necesito hacer este proceso de evaluación. Desafortunadamente, el proceso de evaluación ha sido muchas veces mal interpretado, sobre todo porque en muchas ocasiones nosotros nos encontramos o nos topamos con alguna situación en la que creemos o pretendemos que el proceso de la evaluación sea como una prueba de sancionar al alumno, ¿no? Como que es el momento en el que tengo que cobrármelas todas, ¿no? Y entonces busco la manera de que el alumno apruebe o repruebe según como a mí me convenga. Sin embargo, eso no es para nada cercano a lo que debería ser el proceso de evaluación. ¿Cómo deberíamos entenderlo? En primer lugar, tendríamos que entender que el alumno debe de realizar una evaluación, sí, definitivamente que sí, pero una evaluación diagnóstica para conocer desde un inicio qué tanto conocimiento tiene y a partir de dónde yo como maestro voy a empezar con la planeación de mis materias, ¿no? Y entonces empiezo a considerar los puntos que yo voy considerando pues como los más importantes para todo el desarrollo de la materia. Esta evaluación diagnóstica en algunas ocasiones también el alumno puede hacérselas él mismo, ¿no? El proceso de autoevaluación. Sin embargo, cuando se hace este proceso de autoevaluación o la evaluación normal a la que todos estamos acostumbrados, hay muchas veces en las que algunos parámetros se ven involucrados. Por ejemplo, nuestro conocimiento a partir del alumno, ¿no? ¿Qué tanto lo conozco? ¿Qué tanta afinidad tengo con él? Incluso algunas creencias que yo puedo llegar a tener, juicios de valor, y eso va a afectar
pues la calificación que yo le voy a asignar a este alumno o la que el alumno se va a poner por sí solo, ¿no? Cuando se hace este proceso de evaluación, el alumno puede decir, recuerdo que en algún momento hice cierta actividad, ¿no? Pero en realidad la hizo, o sea, en realidad la recuerda o sabe que la hizo en algún momento, pero no tiene ni la menor idea de qué trataba. Entonces, siempre este tipo de evaluaciones podrían resultar hasta cierto punto, pues, subjetivas, ¿no? Empiezan a tomar en consideración ciertos puntos que probablemente no son los que se necesitaban para todo este proceso. Mientras se va dando este proceso de evaluación, también es importante que debemos de considerar que se pueden ir haciendo algunas modificaciones al proceso de evaluación. Cuando yo tengo el objetivo claro de lo que espero lograr con respecto al tema que yo quiero investigar, lo que resulta es que entonces me doy cuenta que mientras va sucediendo la evaluación, hay cosas con las que no estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O que incluso me pude haber encontrado cierta información que yo no considero la más importante dentro de mi proceso. Entonces, aquí es en donde yo tengo que parar, tomar una pausa y tomar una decisión, ¿no? La evaluación que yo planeé no está resultando como me lo imaginaba y entonces tiene que venir la parte en la que el maestro haga una modificación. Siempre la evaluación debemos de considerarla de manera flexible. No es una condena de muerte que tenga que ser de una forma y no haya otra manera de realizarlo, definitivamente que no, sino más bien buscar las estrategias que se consideren necesarias para poder desarrollar pues el producto que se espera, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr con respecto a la evaluación? Y si no estaba funcionando mi plan primero, entonces adecuo lo que necesite mover y continúo con mi proceso de evaluación. Aquí es importante también que si resulta que después de las modificaciones que yo consideré pertinentes, resulta que ya tengo los resultados, o sea, modifiqué lo que necesitaba, apliqué la evaluación, todo salió muy bien y ya tengo los resultados. Aquí viene la parte entonces en donde yo debo hacer un proceso de retroalimentación. Si yo evalúo sin retroalimentar, no me va a dar la certeza de algo que está sucediendo y ese va a ser un grave problema porque entonces mientras estoy haciendo todo mi proceso de evaluación me voy a dar cuenta que el alumno ni se enteró cuáles fueron sus errores, o sea, sabe que tuvo cierta calificación o que le fue bien o que le fue mal, ¿no? Hablando de datos numéricos o datos cualitativos. Sin embargo, el alumno se va a quedar con las dudas de qué fue lo que supe o qué fue lo que no supe, ¿no? Entonces aquí la importancia radica en, debo decirle, estuviste bien en qué cosas y estuviste mal en cuáles otras. Y estos puntos en donde salió mal es una oportunidad para poder generar mayor aprendizaje. O sea, la evaluación no puede ser entendida como ya reprobaste y ni modo, ¿no? Hasta ahí se quedó. Sino es más bien llegar al fondo de lo que se necesita. Ok, fallaste en estos temas, entonces necesitamos hacer un cambio con respecto a en lo que saliste mal. Vamos a volver a repasarlo y entonces voy a tener la seguridad que en una próxima evaluación o en una próxima conversación, en una entrevista próxima, tú ya sepas de qué se trata lo que meses antes, días antes no habías comprendido en su totalidad. Entonces, esa es otra de las formas que podemos considerar para el proceso de la evaluación curricular. No debería entenderse este proceso de retroalimentación de ninguna manera como evidenciar al alumno. Por ejemplo, lo hiciste muy mal, ¿no? O lo hiciste pésimo, estuvo terrible lo que hiciste y frente a sus compañeros. Porque eso lejos de generarle una motivación, ¿no? De generarle este gusto por el aprendizaje, lo que va a suceder es que el alumno menos quiera aprender. Y debemos buscar que el alumno sea el centro del aprendizaje. Debemos motivar a los alumnos para que ellos sean los actores principales de su proceso de investigación, que años antes el docente era el que se encontraba justo en medio de este proceso de evaluación y del proceso de aprendizaje, ¿no? El maestro llegaba, entregaba libros, copias a partir de lo que se tenía que hacer y listo, ¿no? Incluso todo el pensamiento que nosotros teníamos hacia ciertos temas era
tal autor que me dijo mi maestro, ¿no? Y hasta ahí se quedaba el proceso. Actualmente, afortunadamente, debido a la tecnología que ya existe, las plataformas digitales, los almacenamientos de datos en la red, dan la posibilidad de que el alumno se sitúe justo en medio de su proceso de aprendizaje. Sin embargo, cuando está dentro de este centro del proceso de aprendizaje, lo que empieza a suceder muchas veces es que el alumno no sabe qué hacer con tanta información. Ahí es en donde, donde empieza a tener de nuevo la mayor importancia dentro de este proceso de aprendizaje el maestro. ¿En qué sentido? Nos convertimos en moderadores de la información. O sea, este es el tema que nos toca hablar. Cada uno investiga por su parte y ahora todos traemos esta información al grupo. De manera en la que el alumno va haciendo este aprendizaje de manera colaborativa, pues nosotros buscamos que esto funcione de manera idónea. Sin embargo, no estamos al 100% acostumbrados desde el punto de vista de alumnos. Cuando el maestro llega a clases, me reparte actividades y bueno, nosotros estamos trabajando por nuestro lado. En muchas ocasiones lo que sucede es que yo considero que no es un buen maestro, ¿no? Porque no me está explicando nada. Sin embargo, ahí tendríamos que cambiar de paradigma, tendríamos que cambiar esta forma de pensar que ya debería estar obsoleta, en donde el maestro es el que da la información y ya no es ese su papel. Gracias a todas estas tecnologías, el papel de querer aprender y de generar su propio aprendizaje es el propio alumno. El alumno que diga es que no aprendí nada, bueno, pues yo no considero que hasta ese punto sea culpa del maestro, sino es más bien culpa del alumno, ¿no? Ahorita que estamos viviendo toda esta cuestión de la contingencia y dentro de esta cuestión del currículum, el currículo que queremos evaluar, lo que empieza a suceder entonces es que nos damos cuenta que los alumnos dicen no he aprendido nada. Ahí hay una falla en cuanto a la manera en la que se les está enseñando y en la manera en la que ellos creen que deben aprender. Cuando el maestro únicamente debe llevar la moderación de los temas, obviamente resolver dudas, llevar las actividades necesarias para que el alumno aprenda, pero ya es responsabilidad de cada uno qué tanto está aprendiendo o no, ¿no? Qué tanto está reconociendo cierto contenido con respecto a la información. Estos alumnos deberían ser activos en cuanto a su aprendizaje. Si el maestro me dijo cierta información, ok, después a partir de mi pensamiento crítico yo empiezo a investigar información para ver si esos datos que el maestro me brindó en clase son reales o no. Porque si yo me voy con la idea de que eso es y se acabó, no estoy echando a andar esta parte de entender a mayor extensión todo lo que en clase haya visto. Y eso pues se vuelve un problema bastante pues difícil, ¿no? En el contexto del aprendizaje. También el maestro debe tener este acercamiento con los alumnos de lo que les enseña muy de la mano de la realidad en la que se está viviendo. No vale la pena hablar de temas que ya hayan sucedido hace mucho tiempo, a menos que sean materias que así lo requieran. Sin embargo, hablar de temas totalmente aislados de la realidad que se está viviendo hace que el alumno crea que no está teniendo un aprendizaje significativo. O sea, ¿para qué le va a servir aprender toda esa serie de información? Entonces, tenemos que dejar muy en claro ¿para qué te va a servir? O sea, este proceso que quiero que aprendas es porque hoy por hoy es lo que se está utilizando, ¿no? Hoy por hoy en tu proceso como profesionista vas a tener este acercamiento hacia lo que estás conociendo. Y aquí es en donde entran las universidades, porque entonces el tipo de contenido, de materias, incluso de carreras que se van promoviendo en las diferentes universidades es para satisfacer las necesidades del entorno social. O sea, como sociedad, ¿qué es lo que se necesita? Hoy por hoy, actualmente, lo que se necesita es carreras que estén enfocadas en cuestiones tecnológicas por la realidad en la que estamos viviendo. Y entonces empiezan a ofertarse carreras que van hacia ese sentido y en las universidades empiezan a utilizar plataformas para poder aprender de una manera distinta. Pero esto es porque ya en el campo de trabajo
se requieren alumnos con habilidades digitales, habilidades que estén centradas en este proceso de la investigación, de el estar activos, el buscar su propia información a partir de diferentes herramientas tecnológicas. Y entonces el alumno tendrá la certeza de que está haciendo todo su aprendizaje, está siendo centrado precisamente a ser útil para la sociedad, que es lo que se espera, ¿no? Principalmente, ser útiles en este contexto en el cual estamos viviendo. Y la forma en la que vamos a ir evaluando qué tan bien o mal el alumno está aprendiendo, pues está principalmente centrado a qué es lo que interesa al grupo social al cual pertenecemos que se conozca, y entonces a partir de ahí se crea el contenido para este grupo de alumnos y que cuando egrese y brinde un servicio a la sociedad cumpla con las necesidades que se tienen. Carreras han ido desapareciendo a lo largo del tiempo y también han creado algunas nuevas, y esto es porque se van moviendo todo este contexto del aprendizaje a partir de las necesidades que se van teniendo en los diferentes contextos que tenemos. Obviamente hay que ir analizando toda esta información que va aconteciendo a partir de cómo crear planes de estudio y cómo evaluar todo el contenido o todo el aprendizaje que el alumno debería tener. Pues esto es todo por este video. Espero que este proceso de la evaluación curricular poco a poco a lo largo de estos meses o años vaya cambiando con respecto a la manera en la que como alumnos entendemos el proceso de evaluación y el papel del maestro, y asumir mi responsabilidad como alumno, y también en mi papel de maestro entender y hacer cambiar este paradigma a los alumnos, ¿no? Tratar de hacerlos cada vez más activos, cada vez más conscientes y participativos de su propio aprendizaje y de su propio conocimiento. Hacerles ver que todo lo que puedan llegar a saber a lo largo de su vida, ya sea su vida académica o su vida personal, corre por cuenta propia. Sobre todo ahora que tenemos tantas herramientas digitales a nuestro alcance para poder llegar a lograr ciertos aprendizajes. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.